Eric siempre creyó que el control sobre su entorno era la única forma efectiva de mantener la cordura en un mundo caótico. Su vida diaria se regía por un itinerario estricto que cronometraba cada una de sus actividades cotidianas. Sin embargo, un dolor de cabeza persistente comenzó a distorsionar sutilmente su estructurada realidad. Las consultas médicas iniciales no arrojaron respuestas claras sobre el origen de su padecimiento. El especialista finalmente dictaminó que Eric padecía una condición severa de hipersensibilidad ocular que requería una intervención inmediata. La recomendación principal fue contundente y sumamente estricta sobre el aislamiento lumínico. Eric debía pasar varias semanas en una privación de luz absoluta para permitir que sus nervios ópticos sanaran. Al regresar a su hogar, el hombre decidió transformar su propia habitación en un búnker impenetrable. Compró grandes rollos de plástico negro grueso diseñado específicamente para uso industrial. El primer paso consistió en retirar todas las cortinas tradicionales que decoraban las ventanas. Con cinta adhesiva de alta resistencia, Eric comenzó a cubrir minuciosamente los bordes de los cristales. Cada centímetro de vidrio fue sepultado bajo capas consecutivas de material sintético oscuro. El sonido del plástico crujiendo bajo sus manos resonaba con una extraña intensidad en el espacio cerrado. No conforme con las ventanas, revisó las rendijas de la puerta principal de su alcoba. Colocó largas tiras de hule espuma grueso para bloquear cualquier filtración proveniente del pasillo exterior. Las luces indicadoras de los aparatos electrónicos representaban otra amenaza para su tratamiento. Con pequeños trozos de cinta aislante, Eric extinguió el brillo de la televisión apagada y del módem. El reloj digital de su mesita de noche fue guardado en el fondo de un cajón de madera. Al mirar a su alrededor, notó que la habitación se asemejaba cada vez más a una celda de aislamiento. La última fuente de iluminación era el gran foco que colgaba directamente del techo. Eric caminó decididamente hacia el interruptor empotrado en la pared junto a la cabecera. Presionó el botón con un golpe seco, sumergiendo instantáneamente el entorno en una negrura total. Al principio, sus ojos intentaron desesperadamente encontrar algún punto de referencia visual en la nada. Con pasos lentos y torpes, avanzó de memoria hacia el borde de su colchón. Se recostó boca arriba, cruzando las manos sobre el pecho en una postura rígida. El silencio de la casa comenzó a mezclarse con el pulso rítmico de su propia respiración. Durante las primeras horas, la mente de Eric se dedicó a repasar sus pendientes laborales pendientes. El aislamiento parecía estar funcionando como un excelente sedante para su agobiado sistema nervioso. Sin embargo, el cuerpo humano reacciona de formas imprevistas ante la ausencia prolongada de estímulos visuales. Un leve zumbido comenzó a manifestarse en el fondo de sus oídos, incrementando su intensidad paulatinamente. Eric atribuyó el fenómeno acústico al silencio sepulcral que él mismo había provocado. Pasaron los días y la noción exacta del tiempo cronológico comenzó a desvanecerse por completo de su mente. Ya no sabía con certeza si se encontraba a mitad de la tarde o en la madrugada profunda. La oscuridad total parecía haber adquirido una densidad casi física que pesaba sobre su pecho. En una de esas jornadas atemporales, un sonido mecánico rompió la monotonía del silencio. Fue un crujido seco, similar al de una estructura de madera cediendo bajo un peso inusual. El ritmo cardíaco de Eric se aceleró de inmediato, provocándole un frío sudor en la frente. Intentó convencerse de que se trataba simplemente de la expansión térmica natural del edificio. Sin embargo, un segundo sonido, esta vez un siseo sutil y prolongado, se materializó mucho más cerca de su posición. Desde el abismo absoluto de su alcoba sellada, Eric sintió la inconfundible perturbación de un aire frío moviéndose hacia su rostro, anunciando que algo letal compartía su encierro. El aire gélido continuaba rozando la piel de Eric, petrificando cada uno de sus músculos en la negrura absoluta. Sus pestañas temblaron cuando una exhalación pesada y ajena se materializó a escasos centímetros de su propia nariz. En medio del vacío lumínico,
Dos delgadas rendijas de un color amarillo incandescente se abrieron lentamente frente a él. La respiración de Eric se detuvo por completo mientras su cerebro intentaba procesar la anomalía de aquellas pupilas verticales. Esas luces biológicas no parpadeaban, fijando su mirada depredadora directamente en el fondo de sus ojos. Un crujido imperceptible brotó de la entidad como si los huesos de su mandíbula se reajustaran en el silencio. Con un esfuerzo sobrehumano, Eric estiró el brazo derecho buscando desesperadamente el interruptor de la lámpara. Sus dedos golpearon torpemente el plástico del botón, hundiéndolo con una fuerza desmedida. La luz artificial estalló en el cuarto, quemando momentáneamente las retinas del asustado hombre. Al recuperar la visión, el espacio frente a su rostro estaba completamente vacío, mostrando solo el aire denso. Eric saltó de la cama con el corazón golpeando su pecho como un tambor desbocado. Inspeccionó cada esquina de las paredes selladas, buscando grietas por donde algo pudiera haber escapado. Las cintas adhesivas seguían intactas, bloqueando herméticamente cualquier interacción con el exterior. La certeza de que el horror había surgido desde adentro de la habitación comenzó a taladrar su mente. Se arrodilló lentamente para mirar debajo de la base de madera de su colchón. Solo encontró un par de cajas viejas cubiertas por una fina capa de polvo grisáceo. Abrió el armario de par en par, arrojando las chaquetas y camisas al suelo en un arranque de histeria. La madera del fondo del mueble sonaba sólida, descartando cualquier pasadizo oculto en la estructura. Eric se sentó en el suelo, rodeado por el caos de sus pertenencias, mientras el sudor frío empapaba su camiseta. Sabía que el tratamiento médico exigía un reposo estricto en la oscuridad, pero el precio psicológico estaba siendo devastador. Pasó el resto de la noche en vela, con la espalda pegada a la pared y los ojos fijos en la puerta. Cuando la alarma de su teléfono vibró a las 7 de la mañana, el alivio no llegó a su rostro. Quitó los pestillos de la puerta de su recámara con dedos torpes y temblorosos. Al salir al pasillo, la luz matutina de la casa le pareció extraña, casi ajena a su realidad. Caminó hacia la cocina, arrastrando los pies mientras vigilaba cada sombra que se proyectaba en el suelo. Encontró un rastro de pequeñas huellas húmedas impresas sobre los azulejos limpios de la cocina. El tamaño de las marcas correspondía al de un niño pequeño, pero la forma de los dedos era completamente inhumana. La paranoia se transformó en una chispa destructiva que incendió la cordura de Eric al instante. Corrió hacia la sala principal, convencido de que la entidad se ocultaba en los rincones cotidianos. Volteó el sillón principal con un empujón violento, rasgando la tela del fondo para revisar su interior. Los resortes oxidados crujieron con furia, pero no había ningún intruso escondido entre ellos. Eric se dirigió al sótano, derribando los adornos de la repisa del pasillo a su paso. Bajó los escalones de madera de 3 en 3, con una linterna titilante en su mano izquierda. Cada rincón oscuro del sótano parecía albergar la silueta de aquel niño con ojos de reptil. Comenzó a romper las cajas de almacenamiento con un mazo de herramientas que encontró en un estante. Ropa vieja, libros e instrumentos rotos volaban por el aire en una espiral de pura demencia destructiva. Tras una hora de frenesí, se desplomó sobre los escombros de su propia vida, respirando de manera entrecortada. El silencio que inundó la casa era denso, pesado y cargado de una burla invisible. Eric se dio cuenta de que no importaba cuánto destruyera el plano físico, el horror ya habitaba en su mente. De repente, un sonido metálico y rítmico comenzó a resonar desde la planta alta de la propiedad. Alguien o algo estaba rascando las tuberías de cobre con una cadencia lenta y deliberada. Eric subió las escaleras como un autómata, sintiendo que sus piernas pesaban toneladas debido al miedo. El eco metálico lo guió directamente de regreso hacia la puerta de su propia habitación aislada. Desde la rendija inferior de la puerta cerrada, un hilo de líquido espeso y negro comenzó a brotar hacia el pasillo. El pomo de la puerta empezó a girar violentamente de izquierda a derecha, como si alguien intentara salir con desesperación. Eric
dio 3 pasos hacia atrás, tropezando con un mueble mientras el pánico paralizaba sus cuerdas vocales. Los feroces golpes desde el interior de la alcoba sellada amenazaban con astillar la madera maciza. Una risa infantil, aguda y distorsionada por un siseo reptiliano, se filtró con total claridad a través de las maderas. Con un crujido seco, los tornillos de la bisagra superior cedieron, dejando la puerta entreabierta hacia un abismo totalmente negro y hambriento. Lejos de la casa destrozada de Eric, en un complejo de apartamentos cercano, la luz artificial intentaba contener una oscuridad similar. Sandra ajustó la intensidad de las tiras LED que colgaban alrededor de su estación de trabajo digital. Su profesión como diseñadora visual la obligaba a pasar largas noches frente al monitor, rodeada de colores eléctricos. Esa noche, sin embargo, el software de iluminación comenzó a parpadear sin un motivo técnico aparente. Ella revisó las conexiones del cableado, sospechando que un falso contacto en la energía era la causa. Fue en ese instante subterráneo, cuando el característico zumbido eléctrico disminuyó hasta convertirse en un silencio absoluto. Un escalofrío repentino recorrió su columna vertebral, obligándola a salir apresuradamente de debajo del mueble. Toda la habitación había adoptado una tonalidad verde esmeralda fija, un color que ella no había programado. En el reflejo de la pantalla apagada de su televisor, divisó una silueta pequeña que permanecía estática. Al girar bruscamente la cabeza, el espacio detrás de su silla se encontraba completamente vacío. Sandra intentó encender la lámpara principal del techo, pero el interruptor de la pared no respondió. Un susurro sibilante, similar al roce de escamas sobre una alfombra áspera, emergió del pasillo oscuro. Ella retrocedió lentamente hasta que su espalda golpeó firmemente contra la pesada mesa de madera. 2 puntos luminosos de color amarillo reptiliano parpadearon desde la base del suelo en el pasillo. Eran los mismos ojos imposibles que Eric había descrito en los foros de Internet semanas atrás. Sandra soltó un grito ahogado y tomó lo primero que encontró a su alcance para defenderse. La entidad avanzó un paso de forma antinatural, quebrando la línea de sombra con su pálida presencia. Era la figura de una niña de piel blanca como el papel, coronada por un cabello completamente canoso. Sus ojos amarillos fijos no poseían pestañas, y su mirada transmitía una fría inteligencia predadora. Presa del pánico masivo, Sandra arrojó la pesada lámpara de metal directamente hacia la aparición. El objeto golpeó violentamente contra la pared del fondo, destrozando el yeso con un estruendo ensordecedor. La niña pálida ya no estaba allí, habiéndose desvanecido antes de que el metal tocara su posición. Sandra comenzó a golpear los muros adyacentes, convencida de que el ser se ocultaba entre las estructuras. Del otro lado del delgado muro, los vecinos despertaron abruptamente debido a los impactos continuos. Un hombre robusto del apartamento de al lado comenzó a responder con fuertes golpes de puño. «Sé que estás metida ahí dentro, maldita cosa asquerosa», gritó Sandra, perdiendo por completo la cordura. Los gritos e insultos cruzaron el pasillo común exterior, alertando a otros residentes del edificio. El vecino, enfurecido, salió al pasillo vistiendo ropa de dormir y se dirigió a la puerta de Sandra. Él comenzó a patear la madera de la entrada, exigiendo que cesara el escándalo nocturno inmediatamente. Sandra, creyendo que la entidad intentaba derribar su entrada, trancó el acceso con un pesado sillón. «Abre la maldita puerta ahora mismo o voy a llamar a la policía», rugió el vecino desde afuera. «No se acerquen. Tiene ojos de reptil y nos está cazando a todos», respondió ella con voz quebrada. El silencio se apoderó brevemente del pasillo exterior ante la demencial respuesta de la joven. Los otros vecinos comenzaron a asomarse por las rendijas de sus propias viviendas, murmurando con preocupación. Dentro del apartamento, las luces LED comenzaron a parpadear nuevamente, cambiando del verde al rojo carmesí. El ambiente se volvió sofocante y un penetrante olor a azufre comenzó a filtrarse por los conductos de ventilación.
Sandra observó con horror cómo una sustancia oscura y viscosa goteaba lentamente desde la rejilla del aire acondicionado. En el centro de la sala, las sombras proyectadas por los muebles comenzaron a estirarse hacia el techo de forma independiente. Con un estallido ensordecedor, todos los focos LED se rompieron al mismo tiempo, sumergiendo el lugar en la nada. Desde la oscuridad absoluta a 1 centímetro de su oído, una voz infantil y rasposa susurró con perfecta claridad: «Ya estamos adentro». Mientras los susurros infantiles aterrorizaban a otros en la ciudad, la vida en la residencia de Don Juan seguía una disciplina inquebrantable. El veterano del ejército pasaba sus noches limpiando metódicamente su viejo equipo táctico sobre la mesa de madera. Los años de servicio en zonas de conflicto extremo habían eliminado cualquier rastro de superstición o cobardía de su mente. Alrededor de las 3 de la mañana, un frío glacial comenzó a filtrarse por debajo de la pesada puerta de metal de su entrada. Las luces incandescentes de la sala parpadearon 2 veces antes de extinguirse por completo, dejando el espacio sumido en la penumbra. Don Juan no se sobresaltó ni buscó desesperadamente una linterna, pues sus ojos estaban perfectamente acostumbrados a la oscuridad. Un crujido sutil, similar al roce de escamas secas contra el cemento, resonó desde la esquina más profunda del pasillo. El anciano soldado simplemente giró la cabeza hacia el origen del ruido, manteniendo una postura rígida y dominante. 2 pequeños puntos de luz amarilla, con pupilas verticales perfectamente perfiladas, se encendieron en medio de la negrura total. «Si vienes a robar, elegiste la casa equivocada», pronunció el veterano con una voz ronca que no tembló ni 1 milímetro. La silueta oculta en el pasillo comenzó a avanzar con movimientos espasmódicos, revelando la fisonomía de una perturbadora niña pequeña. El cabello blanco de la entidad flotaba levemente en el aire como si estuviera suspendido bajo el agua. Don Juan se levantó lentamente de su silla, superando en estatura a la extraña aparición sin mostrar el menor titubeo. Un siseo prolongado y húmedo brotó de los labios de la criatura, llenando la habitación con un olor nauseabundo a azufre y descomposición. «He visto peores monstruos en la selva usando uniformes enemigos», replicó el anciano mientras cruzaba los brazos con desprecio. La entidad reptiliana se deslizó a ras de suelo con una velocidad sobrehumana, posicionándose a escasos centímetros del pecho de Don Juan. Sus ojos amarillos destellaron con furia al notar que su presencia no generaba el pánico habitual en los humanos. Sin retroceder 1 solo milímetro, el soldado estiró su mano derecha y agarró firmemente un pesado crucifijo de bronce que colgaba de su cuello. «En este hogar no hay lugar para parásitos del Averno», exclamó él con una entonación que parecía una orden de combate. La niña de ojos de reptil extendió sus dedos pálidos, terminados en garras finas, hacia el rostro curtido del veterano. Don Juan simplemente soltó una carcajada seca que rompió la atmósfera opresiva instalada en el perímetro. Él avanzó un paso firme hacia adelante, obligando a la aparición a replegarse levemente hacia la cocina de la casa. Los electrodomésticos metálicos comenzaron a vibrar intensamente debido a la carga electromagnética de la entidad. El veterano tomó un bote de agua bendita que guardaba junto a su vieja cartilla militar y lo destapó con el pulgar. La criatura emitió un alarido sónico de alta frecuencia que hizo crujir los cristales de las ventanas de toda la cuadra. Don Juan arrojó el líquido sagrado con un movimiento rápido y entrenado, cubriendo la silueta blanca en su totalidad. Al hacer contacto con su piel pálida, el agua hirvió instantáneamente, despidiendo un denso vapor grisáceo. La entidad retrocedió espantada por la absoluta falta de vulnerabilidad psicológica de su aparente víctima. Don Juan volvió a la mesa, tomó su trapo y continuó limpiando el rifle como si nada hubiera ocurrido en su hogar. Sin embargo, el espectro reptiliano comprendió que no todas las familias de la región poseían esa misma fortaleza militar. A pocas calles de allí, la familia Sandoval dormía plácidamente sin sospechar el peligro inminente que se cernía sobre su linaje. Un pariente lejano de los Sandoval, obsesionado con escalar posiciones en el poder político local, caminaba hacia la entrada.
El hombre llevaba consigo una bandeja tapada que contenía una comida extraña, bendecida bajo rituales prohibidos de la medianoche. Él tocó el timbre suavemente, esperando que la hospitalidad de la familia se convirtiera en su propia sentencia de muerte. La madre de los Sandoval abrió la puerta frotándose los ojos, extrañada por recibir visitas a una hora tan intempestiva. «Les traje este obsequio para celebrar nuestra alianza familiar», dijo el político con una sonrisa falsa y gélida, sin dudar de su propia sangre. La mujer aceptó la comida mística y la colocó sobre la mesa principal de la cocina. Al retirar la tela carmesí, un aroma inusual a especias exóticas y carne desconocida inundó las fosas nasales de los presentes. Los niños de la familia se acercaron rápidamente, atraídos por el banquete que sellaría la trampa oculta del hechicero. Don Juan, desde su ventana a lo lejos, observó un destello negro cruzar el firmamento en dirección a la casa vecina. Sabía perfectamente que el ente no se había rendido, sino que simplemente buscaba un objetivo mucho más débil y manipulable. Mientras el primer bocado de la extraña cena tocaba los labios de los Sandoval, las sombras de la cocina comenzaron a cobrar vida propia. Una marca invisible de brujería acababa de grabarse en los cimientos mismos de la residencia de la próspera familia. El pariente político sonrió desde la acera exterior al escuchar el sutil tintineo de los cubiertos desplomándose en el suelo. Justo en ese instante, un llanto seco y un grito sofocado resonaron desde el interior de la casa, marcando el inicio de una maldición dinástica sin retorno. Los ecos de aquel llanto maldito aún vibraban en el aire cuando la familia Sandoval se reunió en el gran comedor de la hacienda. El tío Octavio, un hombre de mirada afilada y sonrisa ensayada, presidía la mesa con una amabilidad que resultaba sumamente incómoda. La campaña política de Octavio se encontraba en un punto muerto, y todos en el pueblo sabían que él estaba desesperado por obtener el poder absoluto. Con una reverencia exagerada, los sirvientes de Octavio colocaron sobre la mesa una enorme sopera de plata labrada con extraños relieves antiguos. Un aroma denso, extrañamente dulce pero con un trasfondo metálico, inundó de inmediato cada rincón del comedor. Octavio insistió efusivamente en que probaran el platillo, asegurando que era una receta ancestral para garantizar la unión y la fortuna familiar. Doña Elena, la matriarca del clan Sandoval, observó el denso caldo de color púrpura oscuro con una profunda desconfianza latente. A pesar de sus dudas, el hambre y el deseo de no ofender al influyente político rompieron la resistencia de los comensales. El sabor era inexplicablemente espeso, dejando una desagradable sensación de ceniza y aspereza en la garganta de todos. Al ver que todos habían consumido el alimento, una sonrisa fría y carente de toda humanidad se dibujó en el rostro de Octavio. Apenas unos minutos después de terminar, el aire dentro de la gran habitación comenzó a sentirse insoportablemente pesado y denso. Un ardor agudo, similar al de haber ingerido agujas incandescentes, comenzó a propagarse por el estómago de doña Elena. Las luces de la lámpara central parpadearon violentamente, sumiendo el lugar en una penumbra intermitente y espantosa. En los reflejos de las copas de cristal, el vino tinto comenzó a hervir espontáneamente sin ninguna fuente de calor visible. Los miembros de la familia intentaron levantarse de sus sillas, pero sus extremidades se sentían totalmente entumecidas y rígidas como el plomo. Un crujido seco resonó bajo el suelo de madera, como si algo de proporciones colosales se arrastrara justo debajo de ellos. Octavio se levantó de su asiento sin mostrar el menor rastro de malestar, observando la agonía de sus parientes con frío desdén. De los bolsillos de su lujoso abrigo sacó un amuleto hecho de hueso ennegrecido y comenzó a susurrar palabras incomprensibles. El humo que emanaba de la sopera empezó a moldearse en el aire, adquiriendo la silueta vaga de una entidad reptiliana acechante. El primo mayor de los Sandoval intentó emitir un grito de auxilio, pero de su boca solo brotó un hilo de lodo negro y espeso. Las sombras de las paredes se alargaron de forma antinatural, extendiéndose hacia el techo como garras oscuras listas para atraparlos. Doña Elena comprendió en ese instante que habían consumido una pócima ritual diseñada para ligar sus almas
a un pacto ajeno. Octavio proclamó en voz alta que el éxito político requería sacrificios y que la sangre de su dinastía alimentaría su ascenso. Las ventanas del comedor comenzaron a vibrar violentamente, amenazando con romperse ante la presión de la energía invisible. Una intensa oleada de frío ártico barrió la habitación, congelando instantáneamente los restos de comida en los platos de porcelana. La figura fantasmal del reptil flotó sobre doña Elena, rozando su frente con una lengua bífida hecha de pura oscuridad traslúcida. Con un último esfuerzo de voluntad, la anciana intentó alcanzar el crucifijo de plata que colgaba de su cuello. El collar se rompió súbitamente por sí solo, cayendo al suelo y tiñéndose instantáneamente de un color negro azabache. Los ojos de todos los miembros de la familia comenzaron a tornarse opacos, perdiendo el brillo de la vida y la conciencia. Octavio guardó su amuleto con satisfacción, sabiendo que la trampa mística se había cerrado perfectamente sobre sus víctimas. La entidad oculta en el humo se disipó lentamente, dejando tras de sí un persistente olor a azufre y carne quemada. Uno a uno, los Sandoval cayeron en un profundo y antinatural estado de coma, quedando completamente inmóviles en sus asientos. Octavio caminó hacia la puerta principal de la hacienda, ignorando por completo los cuerpos inertes de sus propios familiares. Al salir al patio, el político miró hacia el cielo nocturno y sonrió, convencido de que su victoria en las urnas estaba sellada con sangre. Sin embargo, desde la densa arboleda que rodeaba la propiedad, un par de ojos amarillos de reptil observaban fijamente cada uno de sus movimientos. El pacto exigía mucho más que una simple cena, y las deudas con lo oculto siempre se cobraban con intereses devastadores. La casa de los Sandoval quedó sumida en un silencio sepulcral, convertida ahora en el escenario de una tragedia silenciosa. El veneno místico comenzó a mutar dentro del torrente sanguíneo de los inconscientes comensales, alterando su propia naturaleza humana. La piel de doña Elena empezó a resquebrajarse sutilmente, revelando debajo una textura escamosa y verdosa extremadamente pavorosa. De repente, un golpe seco provino desde el sótano sellado de la hacienda, seguido por el sonido de cadenas rompiéndose y un susurro cadavérico que pronunció el nombre de toda la dinastía condenada. El eco de las cadenas rompiéndose en el sótano sellado dejó a la familia Sandoval paralizada en medio del comedor. Nadie se atrevía a respirar mientras el susurro cadavérico que pronunció su apellido se desvanecía en el aire frío. El patriarca de la familia, don Alejandro, se levantó lentamente de su silla con las manos temblorosas. A la mañana siguiente, una extraña debilidad consumió por completo las fuerzas de la hija menor, Elena. Su piel se tornó de un color grisáceo amarillento en cuestión de pocas horas, alarmando a todos los médicos locales. Ningún examen médico lograba explicar por qué la sangre de los Sandoval parecía estar perdiendo su vitalidad de forma tan drástica. 2 días después, el hermano mayor sufrió un desmayo repentino mientras trabajaba en los campos de la hacienda. Al caer la noche, don Alejandro vio por primera vez la silueta de un hombre acechando desde el jardín central. El rostro de aquella figura no tenía piel practicable, revelando un semblante completamente cadavérico y reseco. La aparición desapareció en un parpadeo, dejando un olor penetrante a tierra de cementerio y azufre. El ganado de la propiedad comenzó a morir de forma misteriosa, amaneciendo rígido y sin una sola gota de sangre. Los sirvientes de la casa huyeron despavoridos antes del amanecer, murmurando que una maldición gitana pesaba sobre el lugar. Quedaron desamparados en la inmensidad de la finca, atrapados con una enfermedad que avanzaba hora tras hora. Durante la tercera noche, Elena comenzó a hablar en un idioma incomprensible mientras dormía profundamente. Su voz no era la de una joven, sino el ronco susurro de un anciano moribundo que exigía el pago de una deuda antigua. Don Alejandro recordó entonces la extraña comida que su primo político les había servido semanas atrás. Aquel hombre ambicioso siempre había codiciado las tierras fertilizadas y el poder político de la dinastía Sandoval.
Decidido a encontrar respuestas, el patriarca tomó un candelabro de bronce y se dirigió hacia la entrada del sótano. La puerta de madera maciza estaba astillada, con los pesados candados de hierro completamente oxidados y rotos en el suelo. Un aire helado emanaba del interior, cargado con un hedor insoportable a descomposición biológica. Al descender los escalones de piedra, la luz de sus velas reveló un macabro altar erigido en el rincón más oculto. El altar estaba cubierto con tierra negra de panteón, huesos de animales pequeños y un cráneo humano cubierto de cera negra. En el centro del círculo ritual yacían varias fotografías recientes de cada miembro de la familia Sandoval. Cada imagen estaba atravesada por espinas gruesas de maguey justo en la zona del pecho y la garganta. Detrás del altar, pintado directamente en la pared con sangre coagulada, se apreciaba un símbolo demoníaco ancestral. Don Alejandro comprendió de inmediato que aquello era una venganza de brujería negra de la peor denominación. De repente, las velas se apagaron al unísono, sumergiendo el sótano en una oscuridad absoluta y sofocante. En medio de la negrura, el sonido de unos pasos descalzos comenzó a arrastrarse sobre la tierra suelta. Don Alejandro encendió desesperadamente un fósforo con los dedos torpes por el miedo implacable. La pequeña llama reveló al hombre cadavérico parado justo frente a él, a escasos centímetros de su rostro. El espectro abrió sus mandíbulas descarnadas, dejando salir una bocanada de humo negro que apagó el fósforo al instante. El anciano corrió a ciegas hacia las escaleras, tropezando con las piedras y rasgándose las manos en el escape. Al salir al pasillo principal, encontró a su esposa gritando descontroladamente frente a la habitación de los jóvenes. Las ventanas del cuarto de Elena se azotaban violentamente hacia adentro y hacia afuera sin que soplara viento alguno. El cuerpo inerte de la muchacha levitaba a unos centímetros por encima del colchón cubierto de sábanas blancas. Su piel parecía estar siendo consumida desde adentro, mostrando la silueta de sus huesos a través de la carne delgada. El patriarca maldijo en voz alta al pariente traidor, dándose cuenta de que el pacto exigía la muerte de todo su linaje. El agua bendita que arrojaron sobre el altar improvisado comenzó a hervir al contacto con los objetos malditos. Nada de lo que intentaban lograba mitigar la furia de la entidad demoníaca instalada en los cimientos de la hacienda. Los relojes de toda la propiedad se detuvieron exactamente a las 3 de la mañana, la hora muerta. De pronto, un grito desgarrador brotó desde los campos exteriores, anunciando la llegada de algo aún más nefasto. Las paredes de la casa comenzaron a agrietarse de manera acelerada, goteando un líquido negro y espeso de los muros. El aire se volvió tan denso que los pulmones de los Sandoval se llenaban con una dolorosa sensación de asfixia. Desde el exterior, una oleada de lamentos fantasmales rodeó por completo la estructura de la enorme hacienda. Justo cuando don Alejandro iba a romper el altar con un hacha, la puerta principal de la casa se abrió de par en par con estrépito, revelando a la distancia una procesión de figuras encapuchadas que sostenían antorchas negras y avanzaban en silencio hacia ellos. Mientras la procesión de antorchas negras avanzaba hacia los Sandoval en el patio exterior, una extraña neblina espesa pareció transportar el recuerdo hacia otra región del mapa familiar. Fue en ese momento de máxima angustia cuando Chelo decidió relatar la historia oculta de la caótica y desalineada casa de su abuelo. Aquella extraña propiedad se alzaba en un terreno montañoso, desafiando cualquier lógica de la geometría y la arquitectura convencional. El abuelo había construido cada habitación sin planos fijos, añadiendo pasillos curvos y escaleras que no conducían a ninguna parte. Las ventanas estaban colocadas en ángulos extraños, provocando que la luz del sol se proyectara de forma distorsionada sobre el suelo de tablas flojas. En el corazón de esa edificación deforme vivía la tía abuela, una mujer de carácter agrio que siempre andaba murmurando maldiciones entre dientes. Ella detestaba las visitas y se quejaba constantemente del ruido de los niños, asegurando que todos querían robar sus pertenencias secretas. Cuando la anciana falleció en extrañas circunstancias dentro de su alcoba torcida, nadie se atrevió a limpiar sus desordenadas posesiones por puro pánico. Pocos días después del funeral,
Los pasillos comenzaron a crujir con el sonido inconfundible de sus pasos pesados y arrastrados. El espíritu errante de la tía abuela se había quedado atrapado entre los muros desalineados, manifestando su eterno mal humor. Las puertas se cerraban de golpe en mitad de la noche, interrumpiendo el descanso de cualquier habitante con golpes ensordecedores. El abuelo intentó nivelar los cimientos de la propiedad, pero cada herramienta que utilizaba terminaba rompiéndose de forma inexplicable. Los objetos de la cocina volaban por los aires cada vez que alguien intentaba cocinar algo que a la anciana no le gustaba en vida. Chelo recordaba perfectamente el olor a humedad y a flores podridas que inundaba el ambiente siempre que la presencia se materializaba. Una noche helada, el reflejo de la tía abuela apareció en un viejo espejo roto colgado en el corredor principal. El espectro gruñía palabras ininteligibles, maldiciendo a la dinastía entera por haber profanado su amado espacio de aislamiento. El abuelo contrató a un sacerdote local para bendecir los rincones torcidos de la estructura maldita. Sin embargo, el agua bendita comenzó a hervir al tocar el suelo, evaporándose en un humo negro con olor a azufre. La furia del ente aumentó tanto que las paredes de madera empezaron a combarse hacia adentro como si la casa fuera a devorarse a sí misma. Los miembros de la familia huían despavoridos cada vez que la temperatura descendía bruscamente hasta congelar el aliento. Chelo explicó que la propiedad fue finalmente abandonada, quedando como un monumento al rencor eterno y a la geometría rota. Nadie se atrevía a pasar cerca de ese lugar después del atardecer debido a los lamentos hostiles que salían de las grietas. Al terminar su relato, Chelo miró hacia el presente, dándose cuenta de que la maldición de las estructuras torcidas compartía una vibración similar con la brujería actual. Las figuras encapuchadas del patio exterior comenzaron a golpear sus antorchas contra el suelo, emitiendo un zumbido ensordecedor. La realidad parecía doblegarse igual que las paredes de la vieja casa del abuelo ante la presión del ritual maligno. Don Alejandro levantó nuevamente el hacha, tratando de ignorar las visiones del pasado y concentrándose en defender el altar profano. De entre la multitud encapuchada, un líder dio un paso al frente portando una máscara tallada con rasgos de reptil. El hombre de la máscara extendió una mano huesuda que sostenía un pergamino viejo atado con hilos de cabello humano. Aquella extraña demanda mística exigía la restitución de una deuda contraída por los ancestros en los asilos del norte. Los Sandoval comprendieron que las historias del asilo, de la brujería y de la casa torcida estaban entrelazadas en un solo nudo de sangre. Don Alejandro arremetió con el hacha hacia abajo, decidido a destruir el nexo cortando el altar maldito de una vez por todas. Justo antes de que el metal tocara la madera, un impacto invisible repelió el golpe, lanzando la herramienta contra la pared contraria. El altar comenzó a sangrar por sus uniones, derramando un fluido espeso que devoraba el suelo con una furia ácida. Fuera de la casa, las voces de los encapuchados comenzaron un cántico monótono que hacía vibrar los cristales restantes. Sandra, que presenciaba todo oculta detrás del grupo, sintió que sus ojos ardían con la misma luz reptiliana de sus peores pesadillas. La conexión mística demandaba un sacrificio inmediato o la demolición total de su cordura familiar. El líder enmascarado levantó el pergamino hacia el cielo, provocando que un rayo negro descendiera sobre el techo de la vivienda. La estructura comenzó a desalinearse de forma idéntica a la mítica casa torcida del abuelo de Chelo. Los gritos de la tía abuela gruñona parecieron resonar desde el vacío, celebrando que otra casa cayera bajo la geometría del caos. Cuando las vigas centrales crujieron a punto de colapsar, la puerta trasera se abrió suavemente para revelar a Conchis, la enfermera del asilo, sosteniendo una extraña reliquia que parpadeaba con una luz protectora pero siniestra. Conchis avanzó con firmeza entre las sombras de la caótica estructura, mientras sostenía el amuleto parpadeante frente al espectro de la tía abuela. La aparición gruñona retrocedió soltando un lamento ahogado que hizo vibrar las desalineadas vigas de madera de la casa. Al ver que la entidad se desvanecía por completo, la enfermera guardó el objeto místico en el bolsillo de su uniforme médico.
Chelo agradeció el oportuno rescate con una mirada exhausta antes de que ambas abandonaran para siempre aquel lugar maldito. La verdadera misión de Conchis no estaba en esa vivienda, sino en los pasadizos lúgubres del asilo de ancianos donde trabajaba. En la habitación número 44 yacía un paciente enigmático que se rumoreaba era el último sobreviviente de los Sandoval. Este anciano, decrépito, cargaba en su cuerpo marchito las secuelas de la espantosa maldición generacional provocada por la venganza del pasado. Conchis sabía que revisar el historial prohibido de ese paciente era un acto que arriesgaba gravemente su empleo en la institución. Al abrir los viejos documentos, la enfermera descubrió fotografías antiguas de la familia Sandoval consumida por extrañas enfermedades cadavéricas. Las anotaciones médicas describían cómo la piel de los Sandoval se tornaba pálida y sus ojos adquirían un brillo reptiliano antes de expirar. El origen del desastre familiar se remontaba a décadas atrás, cuando un pariente ambicioso cocinó una comida ritual para obtener poder político. Aquel pacto demoníaco exigía la entrega total de las almas de sus descendientes a cambio de una gloria mundana e infectada. Decidida a obtener respuestas directas, Conchis esperó a que el reloj marcara la medianoche para entrar sigilosamente a la habitación 44. El aire dentro del cuarto era helado y olía densamente a azufre mezclado con medicamentos antiguos. El anciano Sandoval abrió repentinamente los ojos, revelando unas pupilas verticales que brillaban con una fijeza sobrenatural. Una voz cavernosa y múltiple emergió de la garganta del moribundo, advirtiendo a la enfermera que no interfiriera en el cobro de la deuda. Conchis no retrocedió ante la amenaza y extrajo de su bolsillo el sagrado amuleto metálico para iniciar una confrontación espiritual. Las sombras de los rincones comenzaron a estirarse por las paredes, tomando la forma de niños espectrales con garras afiladas. El espíritu del hombre con rostro cadavérico que acechaba a los Sandoval se materializó flotando sobre el lecho del enfermo. La enfermera comenzó a recitar una antigua oración de liberación, sintiendo cómo el piso vibraba bajo la presión mística de las entidades. El anciano Sandoval comenzó a convulsionar violentamente mientras una sustancia negra y espesa brotaba de sus comisuras labiales. Con un último esfuerzo de voluntad, Conchis presionó el amuleto directamente sobre la frente sudorosa del anciano. El rostro cadavérico lanzó un alarido ensordecedor antes de romperse en 1000 pedazos de humo negro que fueron absorbidos por la ventana. El silencio absoluto regresó a la habitación, trayendo consigo una temperatura extrañamente cálida y pacífica. El anciano Sandoval abrió sus ojos por última vez, revelando unas pupilas humanas completamente normales, llenas de lágrimas de gratitud. Con un suspiro leve, el último heredero de la dinastía falleció, rompiendo finalmente el lazo de la maldición ancestral. Al revisar el pulso y confirmar el deceso, Conchis supo que el pacto con las entidades oscuras había quedado anulado para siempre. La enfermera recogió sus cosas de inmediato, sabiendo que el supervisor del asilo la llamaría a rendir cuentas en las próximas horas. A pesar de perder su empleo por violar las normas de seguridad, una inmensa paz interior inundó el corazón de Conchis. Fuera del edificio del geriátrico, Eric, Sandra y Don Juan la esperaban en silencio como testigos del fin de la pesadilla. Eric ya no necesitaba aislar su habitación en la oscuridad absoluta, pues los ojos de reptil habían desaparecido de sus noches. Sandra había vuelto a trabajar en su apartamento con las luces normales, libre de los altercados y de las manifestaciones aterradoras. Don Juan mantenía su mirada firme y reluciente, orgulloso de haber resistido el asedio de la entidad reptiliana con su valentía militar. La familia Sandoval, diezmada pero libre del yugo místico, podía por fin sepultar a sus muertos con dignidad y en tierra sagrada. Los relatos de la familia nocturna dejaban de ser crónicas de horror para convertirse en lecciones sobre las consecuencias de la ambición. Las casas de geometrías imposibles recobraron su alineación natural a medida que los espíritus errantes encontraban el descanso eterno. Conchis arrojó el amuleto descargado a las profundidades de un río caudaloso, cerrando el portal místico definitivamente. El agua arrastró los últimos restos de la brujería, purificando la tierra que por generaciones padeció el terror de la oscuridad.
caminando al lado de aquellos que ayudó a salvar, la exenfermera contempló el horizonte despejado con una gran sonrisa. La luz había prevalecido sobre las infestaciones, sellando el destino de la familia nocturna bajo un manto de paz inquebrantable.